Juan capítulo 7, por favor. Juan capítulo 7. Estamos, le decía, en esta serie de Juan que le titulamos Cree que Jesús es el Cristo. Y la idea de esta serie es esa, que ustedes puedan creer que Él es Jesús y que Él es el Cristo. Yo no sé si hoy viene gente por primera vez que nunca ha escuchado nada de un mensaje de Jesús. Bueno, la idea es esa, que puedas entender que no solamente nos reunimos por una tradición, porque es domingo, hay que ir a una iglesia, sino porque venimos a aprender y a conocer de Jesús. Y la única manera de conocer de Él es a través de la palabra, de escuchar lo que nos dice a través de la palabra de Jesús. Y a través de conocer a Jesús conocemos a Dios. No hay otra manera de conocer a Dios. Es la manera en que nosotros hemos aprendido. Así que por eso nos enfocamos mucho en esta serie, conocer que Jesús es el Cristo. Y creo que hoy le hemos titulado a la serie, o le he titulado a la enseñanza del día de hoy, Nadie como Jesús. Y eso es una realidad, ¿verdad que sí? No hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Nada se compara a Él. Y hoy veremos unos diálogos. Veremos a Jesús. Son de repente de algunas enseñanzas donde quizás no hay una sanidad específica, no hay un milagro, no hay un encuentro con una persona en especial y que podamos aprender, sino que es Jesús dialogando con diferentes tipos de personas, pero en cada diálogo mostrando quién es Él y qué es lo que Él hace. Y hoy iremos leyendo la Biblia verso a verso y vamos a ir explicando un poquito y aplicando lo mejor que podamos entender. Pero la idea de hoy aprender es entender que no hay nadie como Jesús, no hay nadie como Él. Incluso va a llegar un momento donde algunas personas van a decir, jamás hemos escuchado a alguien hablar de esta manera. Y eso es lo que queremos que aprendas hoy, que Él es diferente. Y por cuanto es diferente y es Dios, es porque hemos puesto nuestra confianza completamente en Él. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no le decimos a Dios en esta mañana, háblame, ayúdame a entender tu palabra y que cada cosa que vayamos a ver quede grabada completamente en nuestros corazones? ¿Les parece? Vamos a orar. Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Nadie es como tú. Y en esta hora queremos, Dios, aprender de tu palabra. No solamente queremos venir a un lugar y escuchar una enseñanza, sino queremos que la palabra tuya pueda quedar injertada en nuestros corazones y que podamos ser transformados a través de tu presencia. Obra poderosamente, cumple tu propósito en nuestra vida y abrimos nuestro corazón para recibir tu mensaje. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Nadie como Jesús. Vamos a ir leyendo a partir del versículo 1, capítulo 7, versículo 1, y veremos poco a poco esta historia. Dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Vamos a entrar en esta primera etapa. Me habla después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Bueno, lo vimos a Jesús hablando y enseñando que Él es el pan de vida. Vimos a Jesús haciendo un milagro, la multiplicación de los panes, de los peces, y que la gente buscaba a Jesús por una conveniencia. Y Jesús los confronta y les dice: ustedes no me buscan porque quieran de mí, sino más bien porque les conviene, porque los he saciado de pan. Y vimos la semana pasada cómo Jesús llega a decir: yo soy el pan de vida, ¿sí? El que puede comer de mí no tendrá hambre jamás. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede suplir nuestra necesidad. Entonces, después de estas cosas, algunos consideran que pasaron algunos meses, todavía no es inmediatamente, pero pasó ese tiempo, algunos meses. Dice que andaba Jesús en Galilea. Y pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Entonces llega un punto donde Jesús no quiere estar en Judea porque los fariseos, los judíos procuraban
matarle. Alguien pudiera preguntar y decir, entonces Jesús ¿tiene miedo? No, Jesús no tiene miedo. Vamos a leer más adelante en este mismo pasaje que Jesús dice, porque aún no ha llegado mi hora. Jesús tiene todo el control, sino que Jesús sabe que no es momento de estar ahí. Y sabe que todo está en los tiempos de Dios. Y a partir de aquí veremos el primer diálogo de Jesús con sus hermanos. Mira lo que dice en el versículo 2 al 4. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Están sus hermanos con él y le dicen a Jesús, ¿sabes qué? Sal, ve a Judea. Está cerca de la fiesta de los tabernáculos, más bien, de los tabernáculos. Va a haber mucha gente y ellos consideran que es el mejor momento para darse a conocer. Pero antes de llegar ahí, meditemos un poquito o expliquemos un poquito cuál es la fiesta de los tabernáculos. Y para poder explicarlo rápidamente, vamos a Levíticos capítulo 23, verso 41. Que de repente leemos la Biblia y leemos fiesta y a veces no sabemos por qué la fiesta o qué se celebra en esa fiesta, ¿no? Entonces, Levíticos 23, 41 me habla acerca de cuál es esta fiesta de los tabernáculos. Y dice así: y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. ¿Cuánto dura esta fiesta? 7 días, ok. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Entonces la idea era que pudieran en el séptimo mes pudieran ellos celebrar esta fiesta. En el calendario, quizás hacia nosotros, hoy en nuestro tiempo podría ser en septiembre y octubre. La fiesta de los tabernáculos duraba 7 días y la pregunta era, ¿para qué se hace esta fiesta? Versículo 43. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, nuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Entonces la idea era que cuando sean las fiestas, ellos tenían que salir de sus casas y estar viviendo como en tiendas de campaña. Aunque tenían sus casas, en esa semana ellos vivían en tiendas de campaña. Algunos lo hacían en los patios, en las azoteas, otros en las calles. Pero la idea es que todos ellos pudieran vivir 7 días de esa manera. A los que les gustan acampar, pues qué padre, ¿verdad? A los que no, pues a lo mejor sería que incómodo. Pero todo sería para que de repente los niños o los hijos o las personas preguntaran, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué teniendo su casa? ¿Por qué viven ahora en tiendas de campaña por 7 días? Y la razón era muy clara, para recordar cómo Dios, cuando los sacó de Egipto de la esclavitud, cómo ellos anduvieron en el desierto viviendo en tiendas de campaña. Y cómo Dios ha cuidado de ellos. Interesante, porque ellos salieron de Egipto, van por el desierto y la idea era llegar a la tierra prometida. Y este trayecto duraría solamente algunos días, o debería durar algunos días solamente. Pero dice la Biblia que por la dureza de su corazón tardaron alrededor de 40 años en llegar de lo que serían algunos días solamente. Por la dureza. Pero interesante, porque en todo este tiempo
Dios nunca los dejó, Dios siempre proveyó, Dios siempre cuidó, aunque ellos había dureza de su corazón. Y aquí podemos aprender algo. Muchas veces Dios puede querer darnos una bendición a nuestras vidas y llevarnos al lugar donde Dios tiene preparado para nosotros. Pero muchas veces no llegamos por la dureza de nuestro corazón. Porque a veces Dios quiere bendecirte grandemente, pero porque no haces caso, quizás lo que pudieras haber ganado o recibido de una semana a otra, de un instante a otro, se ha convertido en años. Y todo ha sido por la dureza del corazón. Pero igual que con el pueblo, pero Dios así nunca se olvida de nosotros. Dios nunca deja de cuidarte y Dios nunca deja de proveerte. Durante esta fiesta de los tabernáculos, había cosas simbólicas muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, es que el templo lo iluminaban con antorchas. Durante ese tiempo, el templo lo iluminaban con antorchas. ¿Para qué? Para recordar la columna de fuego que los guiaba cada noche por el desierto. Todo eso lo pueden ustedes estudiar más atrás en Éxodo, la historia del pueblo de Israel en el desierto. Otra cosa que también hacían es que el sacerdote iba por agua y llenaba una jarra de agua, una jarra de oro de agua del estanque de Siloé, y lo derramaba sobre el altar para recordar cómo Dios les proveyó de agua en el desierto cuando sacó agua de la roca. Entonces todo esto era un recordatorio, era un simbolismo. Mira lo que Dios ha hecho, mira de dónde nos ha sacado, mira lo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros en el cuidado. Entonces esto es lo que se hacía en la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús está situado en este momento en el que están a punto de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y estando ahí, ¿qué hacen sus hermanos? Escuchen lo que dice: sal, date a conocer. Porque alguien que tiene algo que mostrar no se esconde, sino que lo enseña. Dice: ve para que tus discípulos te vean y más gente pueda seguirte o puedan estar contigo. Y pudiéramos pensar que el consejo es bueno. Pudiéramos pensar que lo que le están diciendo no es malo. Pero podemos aprender algo. Jesús sabe que ese consejo no viene de parte de Dios. Y esto para mí fue importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado cuando recibimos consejo. Porque muchas veces pareciera que el consejo puede ser bueno. No se escucha mal lo que los hermanos de Jesús le dicen: sal, muéstrate, que te conozcan, que vean tus obras para que puedan creer en ti. No se oye mal esa idea. La diferencia es que no era el momento ni el tiempo de Dios. Ahora, no es la primera vez que a Jesús le pasa. Porque muchas veces, incluso en la tentación de Jesús en el desierto, Satanás también quiso engañarlo. Sal, o le dijo: aviéntate si eres Dios. Ya haz esto si eres ahora que eres un hijo de Dios. Entonces, aprendamos algo. Siempre tenemos que tener mucho cuidado y ser muy sensibles a conocer lo que Dios nos quiere enseñar. Somos muy dados a escuchar consejos. Y la Biblia me dice que en la multitud de consejeros, ahí está la sabiduría. Claro que sí, pero tengo que saber realmente lo que Dios tiene pensado para nosotros. Ahora, interesante, porque me habla de los hermanos de Jesús. Y alguno de ustedes pudiera preguntarse: ¿a poco Jesús tuvo hermanos? Porque a lo mejor a ti te han enseñado en una iglesia tradicional, como nosotros crecimos, que Jesús no tenía hermanos. Conocemos y nos dicen que María, y le dicen siempre virgen. Pero la Biblia me habla claramente que Jesús tuvo hermanos. ¿Y sabemos sus nombres? De algunos sí. Mira, vamos a tantito a Marcos capítulo 6, versículo 3. Porque Marcos me ayuda a entender o conocer algunos nombres de los hermanos de Jesús. Marcos 6:3 dice así: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de? Y aquí empieza a hablar de quién es hermano: de Jacobo, de José, de Judas y de Simón.
y luego me dice también, ¿no está también aquí con nosotros sus hermanas? Entonces, si me dicen sus hermanas, de perdidos son ¿cuántas? De perdidos son 2. Entonces me habla de que estaba Jacobo, José, Judas, Simón. Ahí son 4 hombres y mínimo 2 mujeres. Son 6 hermanos que tenía Jesús. Entonces, simplemente como referencia para poder entender. Ahora, eran medios hermanos, ¿no? Porque eran hijos de la misma madre, pero de diferente padre. Jesús era hijo de Dios solamente, y los otros son hijos de José. Hasta uno de ellos se llama José, igual que su padre, era el Junior, yo creo, ¿verdad? Pero lo vemos así. Jacobo es el que escribió la carta de Santiago. ¿Por qué Jacobo y por qué Santiago? Porque bueno, es una traducción en inglés, es como Jacobo es como San Jacob. Entonces es por eso que hace esta traducción y le ponen Jacobo. Y Judas, bueno, es la carta, el penúltimo libro de la Biblia, es Judas, y él escribió el hermano de Jesús. Entonces podemos ver que Jesús tenía sus hermanos lo están incitando a hacer algo que no está correcto. Y el siguiente versículo, regresando a Juan capítulo 7, versículo 5, el siguiente versículo quizás me dice por qué están dando este consejo. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Esto es interesante, porque Jesús nace en un hogar, tiene su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, y creo que es difícil de repente para ellos creer en Jesús. Difícil creer, o sea, es mi hermano. ¿Cómo va a ser hijo de Dios? Quizás si nacimos todos juntos, somos hijos del mismo papá y mamá. Bueno, ellos sabían de la historia, pero creo que todo esto lo llevaban a ellos a tener un conflicto. Pero bueno, estaba antes profetizado. Nada más como referencia para los que les gustan leer, Salmos 69:8. El Salmo 69:8 dice así: extraño he sido para mis hermanos. ¿Sí? Proféticamente lo está diciendo el Salmo. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Interesante, ¿no? Porque no dice hijos de mi padre, ni dice hijos de mi padre, ¿verdad? No, sino dice he sido extraño y desconocido para los hijos de mi madre. Entonces, hasta este momento, los hermanos de Jesús no creen en él. Ahora, les acabo de decir que han escrito libros en la Biblia, ¿verdad? Más adelante van a creer. Más adelante sabrán que realmente él es el Hijo de Dios, pero hasta este momento no le creen. Y aquí podemos tener una aplicación en nuestra vida, porque yo veo a estos hermanos de Jesús caminando con Jesús, andando con Jesús, conviviendo con Jesús, comiendo con Jesús, pero no creían en él. Y te puedo decir algo, hay mucha gente en la iglesia, y no hablo de esta, sino hablo en general, que puede estar en la iglesia, puede estar conviviendo con Jesús, comiendo con Jesús, viniendo a la iglesia, conociendo la palabra, aprendiendo, cantando, conviviendo y todo, pero aún sin creer en él. Los mismos discípulos, andaban los discípulos y había uno que comía, que caminaba, que comía, convivía con él, que es Judas. Y Judas no creyó en Jesús. Ahora, este Judas que no creyó no es el hermano de Jesús, ¿sí? Es otro. Entonces, ese es el peligro que podemos tener. Yo quiero que podamos aprender algo. Se nos olvida que la venida de Cristo está cerca. La idea es que si tú estás preparado para cuando Cristo venga. A veces nos gusta jugar a la iglesia. Nos gusta venir y decir, yo pertenezco a una iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, yo busco a Dios, yo creo en él. Pero lo hemos dicho hace unas semanas, hay una gran diferencia entre creer en Dios
y creerle a Dios. Porque la Biblia me dice que los demonios también creen y tiemblan y no son salvos. Sino tienes que creerle a Él y vivir para Él. Entonces, cuidado, si vivimos una vida de religiosidad, conociendo de Jesús, conviviendo con Jesús, caminando con Jesús, pero sin creer en Jesús. ¿Sí me expliqué en cuanto a este punto? Cuidado en esa situación. Versículo 6. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Le decía ahorita, Jesús no tiene miedo en ir a Judea, sino que Él sabe que no es el tiempo. Y esto me habla de una simple razón. Jesús se mueve en los tiempos de Dios. Él dice claramente: aún no ha llegado mi tiempo. Jesús se mueve en los tiempos ¿de quién? Pues de Dios. Y creo que aquí tenemos que aprender esa importancia en nosotros de vivir no en nuestros tiempos, no haciendo lo que queremos, no haciendo lo que nos gusta, sino vivir en los tiempos ¿de quién? Pues de Dios. Y pude hacerte una pregunta que no sé si vas a poder responderla, pero es: ¿tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios? O más bien, ¿sabes que lo que estás haciendo es el tiempo de Dios? Ojalá que sí. Acuérdate, lo que le están diciendo a Jesús no es nada malo. Sal, date a conocer, háblales, enséñales, predícales. Y no era el tiempo de Dios. Algunas veces cuando leemos el libro de Hechos, me doy cuenta cómo Pablo, queriendo ir a un lugar, el Espíritu no se lo permite. No quiere hacer nada malo, es lo correcto. Pero hay una gran diferencia entre vivir en mi tiempo y caminar y vivir en los tiempos de Dios. Versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros. Recuerden que Jesús aquí le está hablando a sus hermanos. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él, porque sus obras son malas. Claro, la gente no tiene nada contra los hermanos de Jesús. Si ellos estaban ahí en la fiesta, ¿qué le iban a hacer a sus hermanos? Pues nada. Quizás preguntarle: oye, ¿tu hermano Jesús dónde está? Y es todo. Pero Jesús sí. ¿Por qué? Porque dicen: a mí me aborrecen, porque yo testifico del mundo y hablo de sus malas obras. Y tengo que aprender esto. Jesús siempre fue bien claro y tajante en contra del pecado. Bien claro. Jesús siempre te va a enfrentar y confrontar tu pecado. Por eso cuando lees la Biblia, cuando vienes a la iglesia, va a haber momentos, yo creo que siempre Dios te va a confrontar en lo que estás fallando. Pero no lo hace como un acusador, sino como para que reacciones y cambies, porque Dios quiere que seas perfecto como Él es perfecto. Pero siempre te va a confrontar. Y mira, por ejemplo, hay un versículo en Juan 3:19 que me habla de la condición que vivimos el día de hoy. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo hace obras malas. ¿Sí? Yo sé que no es nuestra función, pero aun cuando a nuestra familia le decimos a alguien: está mal lo que estás haciendo, ¿no es cierto que se molestan? Bueno fuera que uno le pudiera decir a la gente: está mal, lo que haces está mal. Sería excelentísimo que ellos pudieran decirte: ay, gracias, qué bueno que me estás diciendo, porque eso me hace poder cambiar. Pero la mayoría se enoja. Es más, no voy tan lejos. No solamente los del mundo, a veces dentro de la iglesia. Porque, no levanten la mano, pero ¿cuántas veces se han molestado porque algún líder, algún pastor, algún hermano le ha llamado la atención por algo que están haciendo mal? Creo que todos, ¿verdad?
Yo creo que ninguno dejaría la mano abajo. Todos algún día nos hemos molestado porque alguien nos ha llamado la atención. Claro, no nos gusta. Y Jesús lo hace y testifica, y por eso lo aborrecen. Versículo 8. Jesús le dice a sus hermanos: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Estamos hablando sobre eso. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Otra vez Jesús le dice a sus hermanos: vayan, al rato voy yo. De repente Jesús dice: tengo que ir. Y está, dice ahí, como encubiertamente, como en secreto, para que no lo pudieran reconocer. Y a partir de aquí Jesús va a tener un diálogo ahora con otro grupo de personas. Versículo 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Se pueden imaginar la escena? Hay una fiesta, es una fiesta religiosa. Está todo el pueblo, hay mucha gente, y llegan gente de diferentes lugares preguntando: ¿dónde está aquel? Es la manera en que se expresan. Algunos dicen que es bueno, simplemente es bueno. Otros decían que no, que engañaba, pero aún ellos no hablaban abiertamente porque tenían miedo. Entonces yo creo que puedas entender, la escena, el tiempo era peligroso. Porque el que nada debe, nada teme. Entonces si pues yo no soy Jesús, si quieren matarlo a él, pues que se lo echen y se acabó. Pero no, aún ellos tenían miedo por lo que estaban pasando. Y creo que tenemos que aprender esto tenemos que entenderlo bien. No puede Jesús tener estas dos ideas que la gente tiene en este momento, y menos juntas. No pudiéramos decir: bueno, es que es bueno, pero también engaña a la gente. No, o es bueno o es malo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque aún aquí en el mundo, en nuestra actualidad, hay gente que dice: bueno, es bueno pensar en Jesús, yo también creo en Él, pero creo que te están lavando el coco, pero creo que te están engañando, pero creo que te quieren envolver con ideas que no son correctas. Cuidado. Es que estoy yendo a una iglesia cristiana. Cuidado, porque ahí, bueno, es bueno que busques a Dios, pero cuidado porque te quieren quitar el dinero, o te quieren hacer esto, o te quieren hacer otra cosa. ¿Me explico? Entonces, no podemos tener la misma idea en estos dos puntos. O es bueno o no es bueno. Y lo que tengo que entender es que Jesús, en Él no hay mentira para pensar que nos puede engañar. ¿Estamos? Versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Ya estamos ahora sí en la fiesta del tabernáculo. Y subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? La Biblia no me dice qué es lo que está enseñando, qué tema está enseñando. La Biblia no me lo está diciendo, pero por lo que estoy leyendo me dice que se maravillaban de su enseñanza. Y la pregunta de ellos es: ¿quién le enseñó? ¿De qué escuela viene? ¿De dónde ha recibido tanta enseñanza? Porque estaban todos maravillados de su enseñanza. Y Jesús le contesta, mira verso 16. Y Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Sí? Jesús claramente en estos versículos establece
que la doctrina o la enseñanza que Él está dando no es de Él. O sea, Jesús está diciendo, no estoy hablando de mí. Esto que yo les enseño, la doctrina no es mía, sino que la doctrina es de aquel que me envió. Es importante, porque otra vez, Jesús no está enfocado en Él mismo, sino que Jesús está enfocado en Dios. Si algo que quiere Jesús es dar a conocer a Dios. Incluso los regaña les pregunta, les dicen, ustedes tienen la ley de Moisés y ni la ley de Moisés cumplen. Y es por eso que Jesús le está diciendo, si ustedes conocieran a mi Padre, reconocerían que la doctrina es de Dios. Incluso también les dice, el que hace la voluntad de Dios sabe que mi enseñanza es de Dios. Y aprendemos otra cosa. Primera, vimos ahorita que los hermanos de Jesús, aunque tenían a Jesús, no creían en Él. Bueno, ahora aprendemos que aunque los hombres, el pueblo de Dios, tenían la ley de Moisés, aún así no creen en Jesús. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque toda la ley apunta a Cristo. Y puedo aprender esto también, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la Biblia y puedes estar en la iglesia y puedes leer su palabra y puedes estudiar su palabra y ser un gran conocedor de su palabra y aún así no creer en Jesús. ¿Sabían que los grandes teólogos o muchos teólogos son gente que estudian a Dios pero sin creer en Dios? Muchos. Y saben a lo mejor más que nosotros. Y tienen cosas, ejemplos históricos, fechas y todo. Pero aunque tienen tanta información, no los llevan a creer en Jesús. Y eso es un peligro para nosotros. Porque puedes conocer mucha Biblia, sabértela de memoria. Pero si tú no pones tu confianza en Cristo, nada de lo que estás aprendiendo tiene sentido. ¿Me explico? ¿Para qué te sirve conocer y saber que si no aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, no puedes ir al cielo? ¿De qué te sirve saber eso si nunca lo haces? Te vas a quedar aquí en la tierra. Vas a vivir separado de Dios. Entonces Jesús les recrimina, ustedes tienen la ley y aún así no la practican, no la hacen. Todo porque están preguntando, ¿qué doctrina tan importante? ¿Quién te la enseñó? ¿De dónde viene? Versículo 20. Y respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Bueno, esto me hace pensar que con los primeros que Jesús está hablando y teniendo este diálogo, son judíos que no son de Jerusalén. Por eso ellos dicen, ¿a quién te quiere matar? Aunque eran judíos y le están preguntando, no saben que realmente si lo quieren matar. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero esto me habla que es otro tipo de personas. Gente que venía de afuera. Verso 21. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibís el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no se quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Y lo que hace Jesús ahora simplemente es referencia a su último viaje en Jerusalén. Ya lo vimos aquí. Había un hombre que tenía 38 años de estar enfermo y no podía ser sanado. Por sus propias fuerzas estaba incapacitado, imposibilitado de ser sanado. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús lo sana en un día de reposo. Y en vez de que todos digan, bravo, qué milagro, se enojan los de Jerusalén porque sanó en el día de reposo. No solamente por eso, sino porque cuando le preguntan a Jesús que por qué sana en el día de reposo, Jesús responde y le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo que estaba diciendo Jesús es,
mi Padre y yo somos uno, o estaba diciendo yo soy Dios, soy el Hijo de Dios, somos iguales. Y cuando dice eso, los de ahí se enojan más y entonces quieren matarlo. Es por eso que Jesús lo quiere matar, porque sana a un hombre en día de reposo y porque se hace igual que Dios. Y entonces Jesús les pone un ejemplo y le dicen, a ver, ustedes circuncidan en el día de reposo. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios había puesto como ley que el octavo día el niño tenía que ser circuncidado. ¿Estamos? Si la circuncisión del niño el octavo día tocaba en el día de reposo, lo hacían sin importar que el día de reposo, porque era obediencia de Dios. Y no querían quebrantar lo que Dios había establecido, aunque era el día de reposo. Entonces Jesús lo que le está diciendo, si ustedes hacen eso, ¿por qué se enojan si yo en día de reposo estoy sanando a alguien? Es lo que Jesús le está diciendo simplemente a ellos con este ejemplo. Y luego le dicen en el versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. O sea, Jesús le está diciendo, a ver, se están equivocando en cómo están juzgando. Ustedes hacen lo mismo y nadie les dice nada. Y lo hacen por no quebrantar al Padre. Si yo sano a una persona, ¿por qué se molestan? Todo es el trabajo, la gloria o la honra para el Padre. Y ahora Jesús tendrá un encuentro con otro tipo de personas, quizás en el mismo escenario, pero de repente habla un tipo de personas que no eran de Jerusalén, judíos. Ahora van a hablar los de Jerusalén, porque como que les tocó el tema y dijo, ahora sí entramos nosotros. Verso 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Entonces ya entran los de Jerusalén, ¿verdad? Los otros le dijeron, ¿quién quiere matarte? Los de Jerusalén dicen, este se me hace el que buscan para matarlo. Verso 26. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Interesante. Vamos a ver tres puntos bien importantes de estos párrafos. La primera, la gente empieza a preguntar, ¿será él el que quieren matar? ¿Por qué? Porque ven que está enseñando, ven que está hablando en el templo y nadie le dice nada. Entonces empiezan ellos a decir, probablemente ya aceptaron que él es el Cristo. Los gobernantes aceptaron que él es el Cristo, pero de repente surge una duda que los de Jerusalén dicen, pero nosotros sabemos de dónde es él. Se supone que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y entonces estamos viendo un grupo de personas que saben que va a venir un Cristo, pero que tienen un conocimiento equivocado. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no se sabrá de dónde vendrá el Cristo. Y eso es un error, porque la Biblia sí nos dice de dónde tenía que venir el Cristo, ¿o no? ¿Se acuerdan cuando estaba Herodes y llegan los magos del oriente? Y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? No, venimos a ver al rey de los judíos. Y Herodes así como que ¿qué? Sí. ¿Y qué hace Herodes? Manda a traer a los escribas y todo y le dicen, a ver, díganme, ¿en dónde tendrá que nacer el rey de los judíos? Y ellos buscan y dice, en Belén. Sabían que tenía que nacer de Belén. Entonces hay un grupo de personas
que no saben bien la información. Es más, miren, en el versículo 28, ahorita leímos el versículo 28, donde dice: a mí me conocéis y sabes de dónde soy. Bueno, en otra versión, en la versión de Dios habla hoy, también en la versión de la NBI, esto es diferente, se lee diferente. Dice así: al oír esto, Jesús, que estaban enseñando en el templo, dijo con voz fuerte: así que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. O sea, fue una exclamación. Y como que Jesús, es como una ironía, o sea, como que me conocen. Ustedes saben de dónde vengo, porque ellos decían: no puede ser el Mesías, porque sabemos de dónde viene, y cuando venga el Mesías no sabremos, pero él sí sabemos de dónde viene. Y Jesús como que voltea y les dicen: con que ustedes sí saben de dónde vengo. Y esto me ayuda a entender algo. Hay gente que habla de Jesús sin conocer ni tener una información correcta. ¿No es cierto? Hay algunas frases que de repente la gente usa y que en la Biblia no vienen. Una frase muy común de ellas es: como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Y muchos dicen amén, ¿verdad? ¿Viene en la Biblia? No. Pero a veces lo decimos o se dice con mucha seguridad y lo creemos. Hay gente que habla así de Jesús. Habla pensando que sabe algo y no sabe. Creyendo algo que piensa que es correcto y no es así. Por eso nosotros, algo que tratamos de enseñar en la iglesia es leer la Biblia, para que la Biblia nos pueda revelar lo que es correcto y lo que no es correcto. Cuando yo doy una clase, un estudio de navegantes, uno de los primeros puntos que yo toco es que la mayoría de la gente hoy en día, muchos cristianos, saben de Dios solamente lo que escuchan en el púlpito. Hay gente que no lee la Biblia. Hay gente que ni Biblia tiene. Si el pastor le dice que el cielo es rojo, pues dijo el pastor que era rojo, vamos a creerle que es rojo. Si el pastor dice que el cielo está para abajo, pues dijo el pastor y vamos a creerle. La Biblia me tiene que enseñar a hacer lo correcto y las cosas como son correctas. Entonces veo un grupo de personas hablando de Jesús, pero con una información incorrecta. ¿Sí? Ahora, Jesús nos confronta y les dice: pues el que me envió es verdadero, y a quien vosotros no conocéis. O sea, Jesús le está diciendo: ustedes no conocen a Dios. Y te digo algo: si alguien te llega a decir a ti: tú no conoces a Dios, no sé cómo sería tu respuesta. No sé si te enojarías. Pero para un judío ortodoxo, para un fariseo, que le digas: tú no conoces a Dios, era una de las peores ofensas, porque si algo se pueden levantar el cuello, jactarse ellos que eran conocedores de Dios. O sea, yo creo que te imagines la escena, no es nada tranquilo, Están todos hablando, Jesús enseñando, están los judíos y voltean y dicen: ¿con que ustedes me conocen? No saben ni de dónde vengo. Y luego voltean y dicen: ustedes ni conocen a Dios. Y todos en el templo así como que tum, si fuera una serie, se escuchaba la música así como que tum. Algo va a pasar. La escena está lista, algo va a pasar. Versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pues como no, se acaban de enojar. Pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Otra vez vemos la soberanía de Dios, el tiempo de Dios y la mano de Dios en todo momento. ¿Sí? Y muchos, verso 31, y muchos de la multitud creyeron en él. Interesante, escuchen esto, Muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace.
Entonces la pregunta es, ¿creyeron o no creyeron? Pues no creí, sí creyeron, pero no creyeron. Que a lo mejor creyeron como que era un profeta más, era bueno y se acabó. Porque dicen, creyeron en él, pero eso que creyeron decían, pero cuando venga el Mesías o el Cristo, hará más señales que las que él hace, ¿verdad? Entonces, pues están creyendo por lo que ven, pero realmente no están creyendo en Jesús. Verso 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que los aprendiese. Vemos ahora sí un claro ataque contra Jesús. Mandaron alguaciles para que vayan por él y lo fueran a aprender. Verso 33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Entonces vemos aquí que ellos no entienden. Jesús le está diciendo claramente, iré al que me envió. Y ellos están pensando que si son los griegos o a dónde más se irá. Verso 36. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Este versículo también es muy fuerte. Porque Jesús le está diciendo, me van a buscar y no me van a hallar. Y a donde yo estaré, vosotros, le está yendo a los fariseos, a los líderes religiosos, a donde yo estoy no podréis venir. O sea, le está diciendo, yo voy al Padre, yo voy a Dios, y donde yo voy, ustedes no van a ir. Y eso es fuerte. Imagínate que tú estás hablando con Jesús y que Jesús te diga, tú no vas a ir al cielo, tú no vas a ir con el Padre. Y es lo que le está diciendo. Y puedo aprender algo. Puedes estar siguiendo religiones, doctrinas diferentes, pero si tú solamente buscas la religiosidad y buscas venir a la iglesia por cumplir algo, por el que dirán, ¿no? Porque tus papás te traen o algo. Si tú que vives religiosamente, cuidado, porque la religiosidad no te puede llevar a Dios. No puede. Si tú estás viviendo de esta manera, cuidado, puedes quedar fuera de donde Dios va a estar. Verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Rápidamente, Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué dice esto dentro de este tiempo, de esta fiesta? Recuerden que le dije un simbolismo era que de repente el sacerdote agarraba agua y venía y la vertía. Y probablemente cuando estaba tirando el agua, recordando que cómo Dios proveyó el agua, Jesús se levanta, se pone en pie en medio de este momento y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es bien claro, ¿por qué? Porque Jesús está hablando en base otra vez a una necesidad que hay en el hombre. Ahora, es una invitación, pero importante. Esta invitación que Jesús hace solamente es para aquellos que tienen sed. Porque no dice, vengan todos y beban de esta agua.
sino que Jesús claramente dice, si alguno tiene sed, está hablando de alguien que reconoce una necesidad. Alguien que está consciente que ya tiene una necesidad en su vida, no puede más y necesita saciarla. Y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el venir a mí me habla de tomar una decisión. No me habla de alguien que solito se mueve. Me dice, no, tienes una necesidad, tienes sed, tú decides venir a mí. Y si tú decides venir a mí, te dice, bebe. Yo te doy el agua, bebe. Y esto me habla de permanecer, de estar juntos. Pero no solamente ahí, sino también dice que es el que cree en mí. Y me habla de creer. No solamente es saber de Jesús, sino es conocer que Él te puede ayudar, te puede dar lo que necesitas y venir a Él. Y entonces de tu interior correrán ríos de agua viva. No solamente para ti, para ser saciado, sino que puedas saciar también para otros. Mira, vamos rápidamente a Isaías 55, por favor. Isaías 55. Versículo 1 dice así: a todos los que, a ver, ¿me ayudan por favor? ¿A todos los quiénes? Los sedientos. Estamos hablando que si alguno tiene sed, ¿verdad? Entonces Dios dice aquí en Isaías, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Entonces aquí simplemente me habla dos cosas, una necesidad. Los sedientos que reconocen tienen que venir. Dice comprar sin dinero. ¿Por qué? Porque esto me habla de un regalo, de una gracia que Dios me da. Y tengo que decírtelo. Hay una necesidad en tu vida, puedes venir a Jesús. Y qué privilegio es que no tenemos que pagar por ello. Porque los que no tenemos dinero y estamos medios amolados, diríamos, no, yo nunca podría alcanzar la salvación. Pero es un regalo que Dios da. Un regalo inmerecido. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma. ¿Se dan cuenta cómo Dios está diciendo venid y oídme y oír? ¿Por qué? Porque si hay algo que puede cambiar nuestra vida, es la misma palabra de Dios sobre nosotros. Y Él está diciendo, venid y oírme, venid y tomad. Versículo 6, vamos a brincarnos al 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamad en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Jesús le está diciendo a la gente, si alguien tiene una necesidad, venga a mí, beba de mí. Incluso le dice aquí en Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Y quiero decirte algo en cuanto a esto. Cristo está pronto de venir por su iglesia. Y ahorita, Cristo, el Mesías, Jesús, está cercano a tu vida. Ahorita lo puedes hallar. Ahorita le puedes llamar, le puedes hablar y Él contestará. Pero va a llegar el momento en el cual ya no habrá oportunidad para ti ni para mí, si no lo hacemos el día de hoy. De veras, está cercano ahorita, pero puede llegar un momento donde será casi imposible. Búscale, deja tu pecado y vuélvete a Dios. Vamos a Juan para terminar. Voy a ir más rapidito para poder terminar ya. Verso 40 dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían:
verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No lo dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y aquí nos hacemos una pregunta, pues no que no sabíamos de dónde iba a venir el Cristo. ¿Verdad que sí sabíamos? Nomás que había gente en aquel tiempo que no sabía de dónde iba a venir. Entonces algunos dicen, es profeta. Otros dicen, es el Cristo. Pero se preguntan, ¿a poco vendría de Galilea? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. La gente empieza a discutir, a haber disensiones. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? O sea, pues lo mandaron a traerlo, ¿no? Llegan con las manos vacías y le dicen, hey, ¿por qué no lo trajiste? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Interesante. Jamás. Ellos saben, jamás en este mundo nadie ha hablado como este hombre. Y es aquí donde ponemos el título a nuestra enseñanza, nadie como él. Nadie que puede dar vida, nadie que puede salvarnos, nadie que puede ayudarnos, nadie como él. Ellos lo saben. Jamás nadie ha hablado como este hombre. Verso 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, como que se burlaron de ellos y dicen, ¿ya creyeron ustedes en él? Mira, si alguno de nosotros hemos creído, nadie ha caído en sus mentiras. Verso 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Bueno, sabemos quién es Nicodemo, ya lo vimos la historia, ¿no? En Juan capítulo 3, vimos a este Nicodemo. Y Nicodemo dice algo bien sencillo, dice, ¿acaso nuestra ley puede juzgar a alguien sin haberlo escuchado? Porque acuérdense que la ley según el pueblo, para que algo fuera legal, tenía que haber 2 o 3 testigos. Y no podían juzgar a nadie si antes no se le comprobaba, ¿no? Y entonces, verso 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Miren la pregunta. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Sí? Esta gente pensaba que lo sabían todo. Y le dicen a Nicodemo, a ver Nicodemo, lee bien la Biblia, escudriñala, la palabra, la ley, escudriñala. Pregunta, ¿se ha levantado alguna vez profeta de Galilea? ¿Alguien me puede decir el nombre de algún profeta de Galilea? ¿Que nació en Galilea? Uno es Jonás y otro es Nahum. Entonces, interesante, ¿por qué? Porque ellos pensando que lo saben todo, aún en eso se equivocan. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay gente que sabe, se sabe todo, y no está dispuesto a escuchar. Incluso, hermanos, tengo que ser bien claro, hay gente en la iglesia que no está dispuesta de repente a abrir su conocimiento, a aprender algo que ustedes lo pensaban de otra manera. Y tenemos que tener cuidado en escudriñar. Nosotros lo hemos dicho y yo lo vuelvo a decir, nosotros como pastores no lo sabemos todo. Y muchas veces aprendemos de ustedes. Pero la manera de conocer lo correcto es escudriñando la palabra. Y al final nomás termina, cada uno se fue a su casa. No pasó nada, no pasó a mayores. Pero la pregunta para terminar, porque ya acabamos, ¿sí? La pregunta para terminar es,
Jesús le dijo a ellos: donde yo estoy, ustedes no podrán ir. La pregunta sería el día de hoy: ¿tú vas a estar donde Él va a estar? Yo espero que sí. Mira lo que dice, y es la última porción que leemos, ¿sí? Juan 14:1, por favor. Juan 14:1 al 6. Dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. ¿Quién lo está diciendo? Jesús, ¿verdad? ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Mira lo que dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una gran diferencia en lo que Dios nos dice a nosotros, los que hemos creído, a los que le dijo a ellos que no han creído. A ellos les dijo: donde yo estoy, donde yo voy, ustedes no van a ir. A nosotros nos ha dicho: hey, tranquilos, me voy a preparar morada, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esta es la esperanza que tenemos. Sabemos que Él ha ido al Padre. Dice en el versículo 3, perdón, versículo 4: y sabéis a dónde voy. ¿A dónde va? Al Padre. Y sabéis el camino. Y ahí de repente entra Tomás, versículo 5. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta es esa. Póngase de pie, por favor. La pregunta es esa. ¿Sabes a dónde va Él? No, ¿sabes en dónde está Él? La Biblia me dice que está a la diestra del Padre. La pregunta sería: ¿vas a estar con Él? Ojalá tu respuesta sea sí. Te he enseñado diferentes tipos de personas. Los hermanos de Jesús, que estaban con Él por mucho tiempo y no creyeron. Personas que creían, pero esperando que viniera el Mesías, que hiciera más milagros que Él. Personas que no sabían si era bueno o si era malo y no creían en Él. Y religiosos que creían que lo sabían todo y que pensaban que había otra manera de llegar al Padre que no era Jesús. Y creo que habemos los que hemos creído y los que sabemos que a dónde van y que queremos estar con Él.